Gracias. Pues esta sería la tercera parte de lo que se incluye, digamos, o de lo que yo considero que es más relevante en este capítulo donde los autores nos definen los principales conceptos del marketing. Y aquí yo quisiera detenerme un poco en esta parte de necesidades, deseos y demandas. No sé si alguno de ustedes quisiera eh, compartir con los demás la diferencia entre necesidades, deseos y demandas. ¿Nadie dice yo? Daniel Alejandro. Bueno, según recuerdo en la lectura, las necesidades son como lo más básico, son bueno, requerimientos que por instinto tenemos todos los seres humanos y pues estos se transforman en deseos cuando estos se ven materializados en un objeto. Y bueno, la diferencia con demanda es cuando estos ya están respaldados por la capacidad de pago, es decir, la capacidad de poder pagar por esos objetos que son, pues, que están detrás de nuestros deseos y necesidades. Así es, como lo pueden ver en la lámina, efectivamente, cuando hablamos de necesidades, no sé si recuerden a Maslow, por ejemplo, que planteaba una pirámide de las necesidades, desde las necesidades más básicas, que eran las físicas, por ejemplo, la necesidad de cubrirnos cuando hace frío, hasta otro tipo de necesidades, pues más afectivas, sociales, emocionales, etcétera. Pero partiendo de una necesidad básica, por ejemplo, pongamos tratemos de poner un ejemplo. Pensemos, por ejemplo, que cuando hace frío, queremos comprarnos un suéter, ¿sí? Porque tenemos la necesidad de cubrirnos. Esto es diferente de mi deseo de tener un suéter que cuesta, no sé, 1,000 pesos de tal marca. Ese es un deseo. Pero resulta que en realidad yo solamente tengo 100 pesos y pues que me lo voy a comprar en los tianguis virtuales que hay de trueque, casi de trueque, porque mi capacidad de pago es mucho más limitada, por decir algo, ¿no? Entonces, son tres conceptos sumamente relacionados, pero son diferentes, ¿no? Y bueno, pues muchas veces la mercadotecnia quiere hacernos sentir que nuestras necesidades son en realidad nuestras demandas, ¿no? Pero hay una diferencia importante en esto. Otro concepto fundamental y sobre el que vamos a trabajar el día de hoy, porque es muy importante, por ejemplo, que ustedes identifiquen cuál es el mercado meta del gimnasio, cuál es el mercado meta de los productores en Xochimilco, cuál es el mercado meta de la tiendita de abarrotes de mi colonia, etcétera. En el caso de quienes van a trabajar a los estudiantes, bueno, los estudiantes es su mercado meta, ahí ya está definido. En los otros casos se tiene que definir. Entonces, estos tres conceptos están muy relacionados y son muy relevantes para la mercadotecnia. Cuando hablamos de mercado meta, nos estamos refiriendo básicamente a quiénes son nuestros clientes, quiénes son nuestros compradores, y en ese sentido tenemos que caracterizarlos. ¿Cómo los caracterizamos? Pues esencialmente a través de tres tipos de variables: las demográficas, las psicográficas y las conductuales. ¿Quién nos quisiera compartir cuáles son algunas de las variables demográficas más usadas? Y ustedes lo saben porque ya han hecho encuestas de diferentes tipos. ¿Quién dice yo? A ver, ¿quién no ha participado? Mariana. En las variables demográficas podemos encontrar el género, la orientación sexual, la, el nivel educativo, los ingresos que perciben, ¿Es cierto? este, la cultura. Sí. ¿Qué más? La cultura no. Bueno, ¿No? solo que te refieras a de qué país es, por ejemplo, Sí, o sea, ¿no? me ¿Dónde refería como a vive? las diferencias culturales. Las O sea, diferencias culturales ya entrarían más en la parte psicológica, por ejemplo, o en sí, demográfico, usualmente las que tú dijiste al principio son las que se usan de manera más frecuente, ¿de acuerdo? de La acuerdo. dirección, por ejemplo, etcétera. ¿Alguien más tenía levantada la mano que no alcance a ver? Yo, perdón, esas, bueno, las que mencionabas, creo que yo las vi como psicodemográficas, o sea, la combinación de las dos.
podría ser una combinación de ambas, ¿sí? Pero tanto las demográficas como las psicográficas como las conductuales, a ver, ¿a qué se refieren las conductuales? No me dijeron de las conductuales. Tal vez sea similar a lo que quieren entender nuestros compañeros del estudio de los hábitos de consumo, ¿no? Respecto a la pandemia, o sea, el tipo de conductas que han adoptado. Así es, tiene que ver con el comportamiento de las personas. ¿Qué es el comportamiento de las personas en el caso de que estamos hablando de compra de clientes? Bueno, piensen en ustedes mismos. ¿Cuánto gastaban en transportación antes de la pandemia? ¿Cuánto gastan ahora? ¿Cuántas horas derivaban también para el transporte? ¿Cuántas ahora? ¿Sí? ¿Cuántas veces a la semana comían en la calle? ¿Cuánto gastaban? ¿Sí? ¿Cuántas veces comen en la calle ahora? Bueno, pues casi ninguna. ¿Cada cuándo iban de fiesta? ¿O cada cuándo iban al antro? Todo eso entra en la parte de comportamiento. Además de las demográficas, sí es cierto en lo que decían, podíamos ver una combinación de demográficas y psicográficas. En las psicográficas también identificamos, por ejemplo, los valores de las personas, ¿sí? ¿Qué es lo que valoran más? ¿Cuáles son sus afectos, por ejemplo? ¿Qué les gusta o qué les disgusta? ¿A qué grupo social o en qué grupo se identifican, por ejemplo? Entonces, todos estos factores nos permiten a nosotros caracterizar a ese mercado meta. Y en la mercadotecnia, conocer nuestro mercado meta es fundamental y se refiere a las personas. ¿Por qué? Pues porque esto nos permite o le permite a la empresa o a las organizaciones o a quien quiere enviar un mensaje posicionarse adecuadamente precisamente en este grupo de consumidores. Y para hacer eso, pues nos sirve algo que se llama segmentación. ¿Quién nos quiere decir qué quiere decir o qué significa segmentación? No veo manos levantadas. Luis Enrique y luego Jorge Trejo. Adelante. Pues como yo lo entiendo, básicamente es dividir el mercado. En nuestro caso, el mercado que escogimos sería el mercado de la información. Para dividirlo, pues ¿Qué van a trabajar? era lo de la... Bueno, es que el problema empezó con lo de la consultoría y las MIPYMES. Entonces, el problema es que las MIPYMES tienen sí tienen un problema de crecimiento. Lo que pensábamos es que esto se debe a la falta de información, por eso es que decidimos que el mercado sea el mercado de la información. El Digamos que mercado de la información. Ajá. Ajá. Digamos entonces que el segmento, o sea, de todas las personas que compran y venden información, nosotros queríamos dirigirnos hacia las MIPYMES. Bueno, pero no estoy segura que estemos hablando de un segmento con ese ejemplo. Vamos a trabajarlo más adelante. Voy a tratar de dar más ejemplos y volvemos con eso, porque cuando hablamos de segmentación, sí, tienes razón, nos referimos al mercado. El mercado es muy grande si estamos hablando de un sector, por ejemplo, de un sector industrial o de un giro específico, y ese giro o ese sector lo partimos en pedazos, ¿sí? Y como empresa tenemos que situarnos en uno de esos pequeños pedazos, digamos, del mercado, porque no podemos abarcarlo todo. Pensemos en el sector o en el giro del pan, ¿sí? La única panadería, digamos, o empresa que, digamos, tiene un alcance bastante amplio en toda la industria del pan, pues quizás podría ser Bimbo, porque es una empresa multinacional. Pero la panadería de la esquina de tu casa, pues para nada, ¿no? No se vende en Yucatán, ni en Chihuahua, ni siquiera en Azcapotzalco, ¿sí?
Si pensamos, por ejemplo, en el Globo o en Lecaros, bueno, pues a lo mejor estas empresas tienen un alcance nacional, pero Bimbo tiene un alcance internacional. ¿Sí me explico? Entonces, aquí segmentación se refiere a cómo partimos el mercado y a través de qué categorías. Obviamente hay muchas formas de hacer la segmentación. ¿Y por qué es importante hacer segmentación? Bueno, pues porque en cada segmento de mercado vamos a encontrar un tipo específico de compradores. Ese conjunto de compradores, pues es nuestro mercado meta y tenemos que conocerlo a la perfección para poder llegar a ellos a través de los canales que ellos usualmente usan o acceden. ¿Estaba Jorge Trejo? Sí, profesora, pero era para participar por lo de segmentación. Ah, adelante. No, bueno, ya lo explicó usted, nada más complementaría, ¿no? Que hablaba de la lectura de segmentación y nichos, ¿no? O Sí. sea, es segmentar primero el mercado, o sea, agarrar y abarcar ciertos grupos y después volver de ese grupo que ya tenemos, en específico, agarrar otro pequeño grupo de personas o, bueno, sí, de personas que compartan algo en común y ese sería ya nuestro nuevo nicho. Exactamente, y por eso es que tratamos de conocer a nuestros compradores a través de estas variables demográficas, psicográficas y conductuales. Creo que Luis levantó la mano ahorita. Adelante. Para ver si había si había entendido bien entonces el concepto. Uh-huh. Entonces, de todo el mercado de la información, tenemos diferentes productos y servicios, ¿no? Que pueden ser libros, revistas, y entre ellos están las consultorías. Entonces, para segmentar ese servicio, tengo que elegir específicamente a quién me voy a dirigir, ¿no? Que en este caso pienso que serían los dueños de algunas micro y pequeñas empresas, y sobre esas micro y pequeñas empresas tendría que escoger una específicamente de algún tipo. No. Cuando hablamos del segmento, o sea, pues tenemos muchos tipos de compradores, por ejemplo, no es uno solo. Pero yo creo que si lo que tú quieres ver es la consultoría, yo no estoy tan segura de hablar de la consultoría como mercado de información, sino como tipos de consultoría o servicios de asesoría, por ejemplo. Y aquí encontraríamos desde consultores en universidades, por ejemplo, consultores en grandes empresas como estas empresas que venden CRMs, que son estos softwares que se usan mucho en mercadotecnia para articular todo el proceso desde la venta hasta el inventario, por ejemplo, hasta grupos de consultores pequeños que atienden a estas empresas. Pero si quieres, para no confundir, vamos a avanzar. Trabajamos con algunos ejemplos al final y después ustedes van a hacer un ejercicio de segmentación. ¿De acuerdo? Está bien, gracias. Bueno, otro elemento importante a resaltar son las ofertas y marcas, ¿no? Y bueno, pues obviamente aquí digamos, el concepto más conocido es que una marca es una oferta de una fuente conocida, ¿no? Y combina pues una serie de elementos como pueden ser servicios, información, experiencias, etcétera, ¿no? Otro elemento también que tenemos que considerar es el valor y la satisfacción. ¿Qué refleja el valor? Bueno, pues los beneficios que yo voy a tener como consumidor, pero por supuesto también los costos que yo estoy, que tengo que asumir para tener, digamos, ese beneficio. Y en ese sentido, pues, esto implica tanto los valores tangibles como los valores intangibles. ¿Qué son los valores intangibles? Bueno, o los costos intangibles, perdón. Pues son aquellos en los que incurro que no necesariamente puedo, van, digamos, en términos monetarios. Por ejemplo, un costo intangible de comprar una computadora Apple es que luego es muy difícil cambiar a otra marca porque ya todo lo tienes en términos de sistemas en esta plataforma, por ejemplo. En ese sentido, bueno, terminaría esta parte de conceptos con la definición de valor
como una combinación entre la calidad, el servicio y el precio del producto o servicio que estamos ofertando. No sé si tengan alguna duda hasta aquí. Otros dos conceptos No. fundamentales, gracias, es el de los canales de marketing y los canales de suministro. Yo supongo que tienen alguna idea de lo que son los canales de suministro, particularmente porque ustedes ya la leyeron. ¿Alguien me quiere poner un ejemplo de un canal de suministro? Pensemos en los canales de suministro de los bolsos para dama que pueden encontrar en cualquier tienda. Sí, Paula. Pues creo que los canales de suministro, por ejemplo, podría ser la producción de, supongamos, pasteles, que va desde la compra de la materia prima, Uh-huh, el integramiento al almacén, uh-huh, la desinfectación, no sé, supongamos que pasa por una receta, elaboración de, pues, de la receta, no sé, horneado, después, no sé, refrigeración, luego pasa a empaquetado y finalmente pues se pasa a los medios para transportar el producto y que se le llegue al cliente. Así es, efectivamente. Los canales de suministro tienen que ver desde el momento en que adquirimos la materia prima para elaborar un producto. A veces un mismo grupo empresarial puede proveerse a sí mismo de todas sus materias primas. A veces, pues tiene alianzas con proveedores que le dan esta materia prima. A veces incluso estos canales de suministro son internacionales, lo que los hace más complejos, pero a pesar de que son más complejos, son más baratos. Esto ocurre, por ejemplo, con la fabricación de automóviles en México, que van y vienen a través de nuestras fronteras hasta que está el producto terminado, pero aún así resultan más baratos, por ejemplo. Mientras que los canales de marketing se refieren, digamos, a una parte mucho más pequeña, digamos, de todo este proceso. Se refiere básicamente a cuando sale el producto de la organización o de la empresa para llegar a nuestro consumidor. Y aquí estaríamos hablando, pues, de la parte del servicio, de la distribución, de la comunicación, ¿de acuerdo? En ese sentido, pues, el canal de suministro es mucho más amplio que el canal de marketing, ¿de acuerdo? ¿No hay dudas? No, Bueno, ¿qué otros conceptos fundamentales? Pues el de competencia, por supuesto, ¿no? ¿Qué es la competencia? ¿Cómo definirían ustedes con sus palabras la competencia? ¿Quién quiere decir? ¿Quién quiere platicarnos? A ver, Brenda Ayala, no te hemos escuchado el día de hoy. La ¿Cómo? competencia, Sí. yo la entiendo como todas esas, como los contrincantes o los que están promocionando lo mismo que yo y se pueden atraer más clientes. Sí, y acuérdense que en este sentido, cuando un contrincante o un competidor puede estar ofreciendo un producto sustituto, ¿sí? No solamente el producto que yo ofrezco. Por ejemplo, pues podríamos hablar que la competencia del agua pueden ser los jugos también, las empresas que venden jugos y no solamente las empresas que venden agua. En ese sentido, la competencia en la definición, digamos, formal que presenta Kotler y Keller, pues va a incluir todas las ofertas que existen y productos sustitutos rivales, que yo como comprador, a los que yo como comprador tengo acceso y entre los cuales puedo decidir qué quiero comprar para satisfacer esa necesidad, ¿de acuerdo? Entonces aquí entra una variedad. Por ejemplo, cuando estamos hablando en el caso de la consultoría, de que yo como empresa quiero decidir entre una serie de servicios que van a ayudarme a mí a mejorar, pues puedo decidir entre hacer una asociación con la universidad gratuita para que los estudiantes me hagan un estudio, entre comprarle a una empresa multinacional un software que me va a costar un ojo de la cara o contratar, por ejemplo, a un grupo de consultores independientes
que tienen un software que no es tan famoso como el SAP, por ejemplo, pero que me pueden ayudar a formalizar mis procesos, ¿de acuerdo? Entonces, tengo que ver yo, pensar quiénes son mis competidores, no solamente en el producto que yo ofrezco, sino en aquellos que satisfacen la necesidad que mi producto satisface también, ¿no? Entonces, productos actuales tanto como productos sustitutos. Y en ese sentido, otro elemento que ustedes empezaron a trabajar de alguna manera en investigación tiene que ver con el entorno. Y esto lo vieron más con Malhotra, me parece, lo leímos más con Malhotra, pero también lo plantea Kotler. Cuando hablamos de entorno de marketing, hablamos de dos tipos de entornos, ¿no? El entorno funcional, que otros autores también le llaman microentorno o sector, por ejemplo, tiene que ver con aquellos actores con los que yo estoy como empresa u organización en interacción constante, como por ejemplo mis proveedores, quienes me ayudan en la producción, mis distribuidores, quienes me apoyan en la promoción de la oferta, etcétera. Pero cuando hablo del entorno general, pues estoy hablando en el lenguaje de otros autores también en lo que se conoce como macroentorno, ¿sí? ¿Qué implica? Bueno, pues el análisis de los factores demográficos, económicos, tecnológicos, ambientales, de salud, que están afectando de manera general al conjunto de organizaciones específicas. Y ahorita pues lo podemos ver como una cuestión de salud afecta la economía en todo el mundo, por supuesto la afecta en México, y esto afecta a diferentes sectores empresariales. No digo que a todos, porque hay sectores industriales que se han visto beneficiados con esto. ¿Cuáles? Bueno, acuérdense que ahora Amazon y su dueño o director general, pues es el hombre más rico del mundo, porque en estos 2 meses creció su negocio, pero de una manera sumamente intensa, por un factor del macroentorno o del entorno general. ¿Sí queda claro la diferencia entre estos dos conceptos? Sí. Bueno, vamos a avanzar un poco más. Esta lámina se refiere a los cambios que hay en términos de la dirección de marketing. Cambios respecto a qué. Bueno, recuerden que en sesiones anteriores habíamos visto que el marketing tradicional se centraba en las ventas y que los nuevos enfoques de marketing se centran más en el cliente, en el consumidor, en las relaciones y en considerar el conjunto de participantes y asociados, digamos, a la empresa y al mercado, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pasamos a una visión en donde el marketing ya no es solamente responsabilidad del área, de la unidad o del departamento de marketing, sino de toda la empresa. Y en ese sentido también pasamos de la organización por productos a la organización por consumidores. ¿Por qué? Bueno, pues porque nuestro eje central o nuestra prioridad son nuestros clientes, nuestros consumidores y no lo que yo produzco. Y en ese sentido, bueno, pues se pasa también al servicio hacia terceros como elemento fundamental en esta nueva visión del marketing. ¿De acuerdo? En ese sentido, también una tendencia importante es que muchas veces trabajamos más con un grupo pequeño de proveedores con quienes hacemos una alianza, ¿sí? Y en esta alianza nos aseguramos nosotros de que vamos a tener siempre la materia prima que necesitamos, vamos a aprender cuando salgan nuevas máquinas, por ejemplo, porque nuestro proveedor me va a enseñar estos nuevos avances, en vez de tener una gran cantidad de proveedores, vamos a tener pocos, pero fieles y con los que hago una relación de confianza y de largo plazo, ¿no? Estos serían cambios importantes. Otros elementos también fundamentales es, bueno, que vamos a trabajar en relación a lo que les interesa a nuestros clientes. En ese sentido,
bueno, es muy importante descubrir nuevas fortalezas que tenemos como organización o como empresa. Y estas nuevas fortalezas también tienen mucho que ver con el valor intangible que estamos nosotros transmitiendo. Por ejemplo, a lo mejor estamos, además del producto, estamos dándoles asesoría a nuestros clientes, acompañamiento en el consumo. Otro elemento importante de este cambio, pues, es precisamente trabajar con una comunicación integrada. ¿Qué quiere decir una comunicación integrada? Bueno, pues que nosotros nos centramos otra vez en el cliente, ¿sí? Y no solamente estamos pensando en crear nuestra marca para publicitarnos nosotros, sino que partimos de los resultados que nuestra marca es capaz de crear a través de una estrategia integral de comunicación. Finalmente, nos interesa también llegar a nuestros clientes y no que nuestros clientes vengan a nosotros. En este momento, este punto es un punto de quiebre, diría yo. ¿Por qué? Pues porque los clientes ya no pueden llegar a los puntos de venta. Entonces, nosotros tenemos que crear mecanismos para poder llegar a nuestros clientes y seguir ofreciendo nuestros productos. Y para eso, bueno, pues tenemos todas las redes sociales que queramos, el teléfono, el correo electrónico, etcétera. Otros elementos importantes es atender a nuestro mercado meta. Si nosotros no tenemos claro quiénes son nuestros clientes, cómo se comportan, qué características psicológicas tienen, cuánto ganan, son familias, de cuántos integrantes o por el contrario, son consumidores solitarios, bueno, pues no vamos a tener mucho éxito en nuestra intención de llegar precisamente a esos clientes, ¿no? Entonces, trabajar en conocer detalladamente a nuestro mercado meta va a ser fundamental. Otro cambio importante es, y fíjense, esto ya lo vieron ustedes, pero en función del producto y en función de la tecnología en sus cursos previos. Pero ahora es muy importante pensar en cómo dar valor, cómo ofrecer valor como organización, como instancia cultural, deportiva, artística, económica, pero a lo largo de la vida del cliente, ¿sí? Cómo va cambiando nuestro cliente y cómo somos nosotros como oferentes de servicios capaces de satisfacer las necesidades y las demandas de nuestro cliente a lo largo del ciclo de vida de nuestros clientes. Entonces, fíjense el cambio del enfoque. Pasamos del ciclo de vida del producto al ciclo de vida de los clientes. Cómo van cambiando sus preferencias a lo largo de y en las diferentes situaciones de vida, ¿no? Y en ese sentido, el enfoque fundamental, insisto, es una mayor participación de nuestros clientes y de esta manera, pues vamos a tener una mayor participación en el mercado. En ese sentido, también otro cambio que se ha discutido ampliamente es que la globalización nos ha llevado a que, aunque seamos negocios locales, aunque tenga yo mi panadería en la esquina, ¿sí? Tengo que prepararme para competir con competidores globales, porque esos competidores globales están aquí. Simplemente piensen ustedes en el 7-Eleven, ¿sí? Que está compitiendo con la tienda de abarrotes, que está a una cuadra del 7-Eleven. Eso nos obliga a ser lo que el autor llama local. O sea, ser global y ser local. Ser capaz de atender a nuestros clientes en la localidad, en el barrio específico en el que están localizados, pero hacerlo con una calidad global para de esta manera evitar que nuestros clientes de la tienda de abarrotes se nos vayan al 7-Eleven, por ejemplo, donde todo es muchísimo más caro, por ejemplo, ¿no? Otro elemento fundamental es concentrarnos en los resultados del marketing a partir del cliente y no solamente en los resultados financieros, ¿sí? Y finalmente, concentrarnos no solamente, por ejemplo, si estamos hablando de una gran empresa, ¿sí? En obtener ganancias para nuestros accionistas, sino para todos los que participamos en el negocio. Y esto implica, insisto nuevamente, en pensar a la empresa
en términos de qué tanto contribuye a generar beneficios sociales, por ejemplo, de qué tanto sus clientes están satisfechos, de qué tan buena es la empresa en términos de satisfacer las necesidades de sus trabajadores también, o de su cliente interno, por ejemplo, como se le llama en algunos textos, ¿no? No sé si tengan hasta aquí alguna duda. ¿Ninguna? ¿Comentario? No, No, profesor. ninguna. Nope. Ninguna. Bueno, vamos entonces terminando esta parte. Profesora, Sí, adelante. soy Marta. Marta. En el texto venía en esta parte de los cambios de marketing, un punto que no, la verdad no entendí, que A es ver. desintermediación. Desintermediación. Es un punto interesante, qué bueno que nos lo recuerdas. ¿Qué es la desintermediación? No sé si alguien recuerde qué es la desintermediación. Brenda Romero y luego Sí. Paula Franco. Sí, por lo que yo entendí, la desintermediación se refiere cuando tú creas tu producto y haces que ese mismo llegue directamente de donde tú lo produjiste, de la empresa, al cliente, sin tener que pasar por, ¿qué será? Un ejemplo podría ser cuando se crea, a lo mejor, bueno, retomando el ejemplo de mi compañera Paula, si tú creas un pastel, en vez de estarlo llevando a otras tiendas para que lo ofrezcan, tú mismo ofrecerlo directamente al cliente. Eso se trata, o sea, no tener intermediarios dentro del proceso de distribución. Así es, Paula, ¿quieres agregar algo? No, considero que está muy bien la explicación de mi compañera Brenda. Así es, se refiere precisamente a lo que dice Brenda. Desintermediar quiere decir quitar intermediarios. Quiere decir, por ejemplo, que si yo vendo escobas, las llevo a Walmart y Walmart las vende a su vez a sus clientes. La desintermediación quiere decir que yo como productor de escobas se las doy directamente a mis consumidores. En ese sentido, bueno, ahorita hemos visto que han crecido las iniciativas para que del productor lleguen directamente al cliente. En Xochimilco, por ejemplo, se han juntado varios productores de alimentos, todavía de alimentos a la manera tradicional, ancestral que se hacía en Xochimilco, alimentos orgánicos, que tratan de llegar al cliente de manera directa usando, por ejemplo, redes sociales o comercio electrónico, e-commerce como se le llama, porque no tienen las posibilidades de llegar a Walmart. Entonces, esto les ha permitido tener canales también para llegar directamente al cliente. Otro ejemplo que me gustaría destacar, que ya se los puse en alguna otra ocasión, es cómo han proliferado todos estos mercados, como Marketplace, por ejemplo, mediados por plataformas en donde tú como individuo puedes vender y otro individuo, otro consumidor te compra. Entonces aquí no hay intermediarios, ¿de acuerdo? Y esto pues es mucho gracias a las plataformas que tenemos. ¿De acuerdo? ¿Ya quedó más claro? Sí, gracias. Sí. Ok. ¿Alguna otra duda en esta sección? Bueno, No, profesora, gracias. de acuerdo. Entonces, perfecto. Entonces, bueno, vamos a ir cerrando para llegar a la parte de segmentación. Entonces, ¿qué hacemos cuando estamos hablando de marketing? Bueno, pues obviamente hacemos investigación de mercados, hacemos la relación, construimos la relación con los clientes, porque les diría, finalmente, estas nuevas tendencias nos llevan a la generación de relaciones sólidas y de largo plazo. Definimos la oferta de mi organización, tratamos de crear marcas fuertes, hacemos las estrategias y los planes de marketing. Y una parte muy importante, fundamental, yo les diría, identificamos como analistas las oportunidades que se van generando en los entornos cambiantes. En este entorno tan difícil que estamos viviendo, ¿sí? Sigue habiendo oportunidades de negocio. ¿Cuáles son esas oportunidades de negocio? Nosotros tenemos que recolectar la evidencia y decir, esta es una oportunidad de negocios para mi empresa. Y ya la veíamos en sesiones pasadas. Muchos fueron capaces de reconvertir rápidamente sus capacidades de producción
y se pusieron a hacer geles antibacteriales, o se pusieron a hacer cubrebocas, o se pusieron a hacer, ¿cómo se llama? Estas máscaras de, creo que es polipropileno, mucho más sofisticadas. Obviamente hay empresas que tenían mayores capacidades y se pusieron a hacer ventiladores. Perdón. Entonces, el trabajo del analista de mercados tiene mucho que ver con estar encontrando oportunidades nuevas de manera constante, porque el entorno está cambiando siempre. Entonces, tenemos que estar analizando y recolectando esta evidencia, ¿sí? Estos datos de crecimiento del mercado, analizando estas nuevas oportunidades para tomar decisiones al interior de la empresa y posicionar nuestros productos y servicios, ¿no? Esta es se dice fácil, pero es una actividad que requiere pues un entrenamiento importante y que muchas veces los empresarios, sobre todo los micro y pequeños empresarios, no tienen tiempo de hacer, ¿no? Y entonces ya cuando tienen, como dice el dicho, les llegó el agua a los aparejos, entonces en la desesperación se toman decisiones que no necesariamente son las mejores, ¿no? En ese sentido, bueno, pues además, entre las funciones de marketing encontramos pues la entrega de valor, el crecimiento a largo plazo y pues la definición de la oferta, ¿no? ¿Qué es lo que yo voy a entregar a mi cliente? ¿En qué mercado meta me quiero posicionar? Y bueno, para terminar, retomo este esquema a partir de el texto de Porter, La estrategia competitiva. También lo retoma en su libro La ventaja competitiva. Y la segmentación más sencilla se hace a partir de dos ejes. Ustedes lo pueden ver aquí. El eje de compradores y la variedad del producto, ¿sí? ¿Quiénes son? ¿Cuántos tipos de compradores hay? ¿Cuántas variedades del producto hay? Volvamos al ejemplo del pan. Es un ejemplo que me gusta porque es muy sencillo y todos conocemos panaderías. Digamos, en este primer cuadro podríamos estar hablando de los compradores que van a la tiendita de la esquina y compran un pan Bimbo blanco para cenar o para desayunar, ¿sí? En este otro segmento podríamos estar hablando de los compradores que compran su pan en Walmart, en Comercial Mexicana, etcétera, que hay una mayor variedad de pan empaquetado, por ejemplo. En este tercer segmento podríamos hablar de los compradores que buscan un producto sin azúcar, bajo en calorías, artesanal, que no les importa tanto el precio y que pueden ir a una panadería exclusiva a comprar este pan artesanal, por ejemplo, ¿no? Y en el último segmento podríamos tener un tipo de comprador muy especial, por ejemplo, que tiene problemas de, ¿cómo se llaman? Que no puede comer gluten, entonces, que es capaz de pagar 200 pesos por una barra de pan, por un pan que no tenga gluten y que no tenga azúcar y que pueda comer porque es diabético, etcétera. ¿Sí me explico? Entonces, aquí encontramos diferentes tipos de compradores. ¿Qué tenemos que hacer primero? Identificar cuántos tipos de compradores hay. Y por este lado, pues tenemos los tipos de producto de pan que hay, ¿sí? El comprador de acá, pues probablemente es un comprador que tiene muchos ingresos. El comprador de la tiendita de la esquina, pues es un comprador a lo mejor que tiene dinero para comprar al día. ¿Sí me explico? Entonces, vamos, digamos, haciendo una intersección entre la variedad de producto y la variedad de compradores. Estas son las variables de segmentación más usadas en los sectores, ¿sí? Por producto, tipo de producto, por tipo de comprador, por tipo de canal. ¿Qué sería el tipo de canal? Bueno, ¿cómo yo llego a mi consumidor? Si llego a través de intermediarios, por ejemplo, o si yo hago una distribución. O si llego, por ejemplo, como en el caso de las compañías farmacéuticas, a través de los médicos. ¿Cómo llego yo a mi consumidor? Y finalmente tenemos los segmentos geográficos. Yo distribuyo en mi colonia, o mi empresa distribuye en el Distrito Federal, o distribuye en una delegación, o distribuye a nivel nacional, o distribuye a nivel internacional,
¿sí? Pero también pues podemos encontrar nuevos segmentos. Y termino con esta lámina. Quisiera aquí que me dijeran, a ver, vamos a empezar con Boeing. ¿Quién toma Boeing? Paula. Perdón, dejé mi manita arriba, pero pues creo que la mayoría tomamos ese tipo de jugos. Ajá. Eh, La mayoría toma ese tipo de jugos. Pero Boeing no tiene un mercado internacional, por ejemplo. Considero que sí. No, yo creo que no, pero bueno, eso podríamos averiguarlo. Jorge y Luis. Sí, adelante. Pues yo digo que va más a las personas, por ejemplo, los Boeings a los niños, ¿no? Se les mandaba antes en la escuela, se les mandaba para el lunch, ¿no? Entonces está como muy, bueno, está centrado en los niños, por eso también luego su publicidad es con las frutas kamikaze y todo ese tipo de cosas como para ser más llamativo y que les compren más. Sí, creo que es un mercado, yo les diría, más infantil, juvenil, y más local, diría yo, y más conocido en ciertas áreas del país, no en todas, ¿sí? Luis tenía levantada la mano. Igual lo que ya dijeron, coincido con mi compañera y con lo que está diciendo de que es regional. Ajá. Sara, por ejemplo, ¿cuál sería el segmento que atiende Sara? ¿Podría ser de adultos? Bueno, tiene su mercado de niños también. Pequeño, pero sí tiene una sección de niños. Raúl. Sí, profesora, gracias. Bueno, se me fue el nombre del dueño de estas empresas, pero es el mismo que es de Pull&Bear y Bershka. Entonces, digamos que SAR está más dirigido para la gente a lo mejor que he visto un poco más formal, pero que no, obviamente no es clase alta porque tiene una marca para la clase alta, pero va dirigido para la gente que busca algo más formal. Sí, por ejemplo, efectivamente, a mí también se me fue el nombre de este español, pero ellos como grupo, el grupo Inditex, tiene varias marcas y estas marcas atienden a diferentes segmentos de mercado. Si lo vemos desde el comprador, por ejemplo, sus marcas más baratas serían Pull&Bear y creo que también tiene una que se llama Stradivarius. Y Sara estaría en un segmento más formal dirigido a jóvenes principalmente, pero a nivel mundial, ¿sí? Mientras que Gandhi, por ejemplo, pues es un mercado local que se ha empezado a expandir a nivel regional. Podemos segmentarlo a nivel regional, pero también va dirigido a un segmento de compradores, ¿sí? ¿Qué piensan de Maseca? ¿Quién compra Maseca? ¿Ustedes compran Maseca? No. ¿En su casa compran Maseca? No. No, ¿verdad? Ni se nos ocurre comprar Maseca. Vamos a la tortillería de la esquina. Es más para tortillería. Sí, pero también tiene su buen mercado, ¿saben en dónde? En los mexicanos que están en el extranjero, que a lo mejor no tienen una tortillería en la esquina de su cuadra, por ejemplo. ¿Sí? En Canadá dicen que no hay tortillerías por el frío. Entonces compramos Maseca, porque pues uno quiere tortillas, ¿no? Como mexicano. Sidral Mundet, por ejemplo. ¿Quién toma Sidral Mundet? Ya ni lo conocen, ¿verdad? Yo sí, pero en las comidas de repente. De repente, pero es un refresco bastante local que ha ido perdiendo mercado también y se ha quedado en un nicho muy pequeño, ¿sí? Raúl. Sí, profesora, bueno, es que tiene razón. Sidral Mundial a lo mejor, por ejemplo, para nosotros ya no es tan conocido. ¿Y por qué? Porque parece que es de las pocos refrescos que se combinan con pocas bebidas alcohólicas. Entonces eso también influye en que uno no lo consuma.
Claro, y además no tiene el alcance que tiene la Coca-Cola, por ejemplo. La Coca-Cola es un refresco que llega a muchísimos segmentos de mercado y a muchos tipos de compradores, ¿sí? El mismo producto, ¿de acuerdo? Sidral Mundet, por el contrario, llega a poquitos compradores, a un cierto tipo de compradores, yo diría, más centrados en ciertas localidades, ¿de acuerdo? De hecho, la etiqueta dice hecho en México. Bueno, Ajá. aunque es un producto de Coca-Cola, sí. Sí, porque ya lo compró la Coca-Cola, pero antes era independiente, ¿sí? Starbucks, por ejemplo, Starbucks no lo podemos comparar con el Jarocho. El Jarocho atiende, no sé si conozcan el Jarocho, pero en Coyoacán hay un montón de jarochos y siempre están llenos, por ejemplo, ¿sí? Va a otro tipo de mercado, otro tipo de clientes, ofrece otro tipo de productos, mucho más caros también. Entonces, fíjense, con esto yo quiero cerrar la parte de segmentación, cómo la segmentación nos ayuda a identificar a nuestro mercado meta, por ejemplo. Y eso es lo que tenemos que hacer como primer ejercicio en relación a nuestro problema de investigación, ¿de acuerdo? Y bueno, ahorita puede ser un ensayo, digamos, y vuelvo a esto para que lo tomen, para que tomen nota de esto, porque vamos a hacer un ejercicio de segmentación.